tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Frente a los Medios. Una vez más vamos a tocar temas de interés social, temas que a ustedes les inquietan, preguntas que usted desearía realizar. Para eso contamos precisamente, como siempre, con nuestro panel de periodistas de los medios públicos. Les presento Marco Antonio Bravo, de Agencia Los Andes. También nos acompaña Giovanna Tassi, de Pública FM, y Carla Maldonado, de El Telégrafo, quien esta noche también nos acompañan, como siempre, en este panel. Hoy está con nosotros la ministra Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Una mujer con gran trayectoria, todos conocemos más de 30 años de trabajo en planificaciones sociales, en temas de desarrollo para niños, niñas y adolescentes. Esta designación del presidente Lenín Moreno hacia usted como nueva ministra del MIES, ¿qué significa? ¿Significan nuevos aires para esta institución? A veces un poco deslegitimada, ¿no? Para muchos paternalista, tal vez con soluciones, parches durante las últimas gestiones. ¿Cuál sería la política social que ahora usted va a implementar? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un honor estar con los señoras y señores periodistas que van a acompañarnos en esta entrevista. Yo entiendo que, bueno, siempre refrescar los buenos cambios, buenos aires son buenos para el país en general, ¿no? Yo entiendo que recibí realmente instrucciones expresas de parte del señor presidente de la República en el sentido de que quería ver que el MIES sea una entidad que dé el mayor soporte técnico, conceptual, logístico y de movilización social y de diálogo social y político a fin de que el plan Toda una Vida sea efectivo, ¿no? El plan Toda una Vida es una reflexión del señor presidente que está en su mente, en su corazón y que nos ha ido transmitiendo todo este tiempo como una gran prioridad nacional. Lo que hace el plan Toda una Vida es básicamente llamar la atención de la ciudadanía, llamar la atención de la autoridad pública para concentrar la mayor cantidad de esfuerzos justamente en esas acciones que son prioritarias. Porque si es que se examina los componentes del plan como Misión Ternura, por ejemplo, como Menos Pobreza, Más Desarrollo, Impulso Joven, etcétera, lo que vemos es que ahí hay un corazón. El corazón es llegar a los más pobres y concentrar los esfuerzos de política intersectorial en esa materia. Entonces el MIES evidentemente tiene una responsabilidad enorme respecto a procurar todos los insumos técnicos que sean necesarios para que efectivamente Misión Ternura llegue a buen término, cumpla las metas en materia de desnutrición, etcétera, atención, cobertura de niños, Mis Mejores Años también, el adulto mayor sea tratado con dignidad, con respeto y que seamos capaces de hacerles un homenaje, porque eso es lo que se merecen, que nosotros, las personas con discapacidad, tengamos capacidad de acompañar adecuadamente, trabajar sobre la erradicación del trabajo infantil, etcétera. Es decir, el impulso joven, como decíamos hace un momento, todos los jóvenes requieren autonomía. Sin recursos no es posible la autonomía. Cada joven requiere un plan de vida. Si no tenemos estas familias extendidas que están con sus hijos y sus hijas y ya cuando están pues grandes porque justamente no encuentran la manera de dejar el hogar de sus padres. Por eso es el impulso joven, por eso es una secretaría técnica. De manera que estamos hablando de fortalecer esencialmente las políticas de protección social, las políticas de inclusión, el diálogo responsable, las políticas de primera infancia, las políticas de discapacidad, de adulto mayor. Estamos tratando de responder con seriedad, con capacidad técnica, todos aquellos elementos sustantivos que están dentro de la misión y, por cierto, los elementos propios de la gestión del MIES que se refieren a fortalecer nuestras capacidades técnicas, administrativas y de diálogo social con las comunidades, las familias y los distintos actores en el país. Ministra, es muy importante ir profundizando de a poco durante este diálogo en estos temas, ¿no? Usted lo ha mencionado, Misión Ternura, el impulso joven. Vamos a hablar también sobre la necesidad y ese compromiso que ha realizado el presidente Lenín Moreno desde campaña para los adultos mayores. En este momento vamos a darle paso a nuestra compañera Carla Maldonado del Telégrafo, que también tiene una pregunta para usted. Carla. Buenas noches, ministra. Yo quisiera saber cuáles son los principales cambios que usted quiere hacer en el MIES y además quisiera saber si es que esta institución o esta entidad fue utilizada políticamente como una base social y política en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta que me parece tan pertinente y tiene consecuencia e hilación con la pregunta anterior, lo que yo miro, ¿no?, es un MIES con una gran capacidad técnica. Eso es fundamental porque el MIES es relativamente joven, en realidad fue una creación
un rompecabezas, ¿no? Porque viene del INFA privado, del INFA público, de lo que fue bienestar social. Entonces se ha ido consolidando, ¿no? Entonces yo veo el MIES con un desarrollo de capacidades técnicas de alto nivel, esencialmente. Veo un MIES con una virtud que es esencial, esa capacidad que tienen las educadoras y de las técnicas, como le llamamos, técnicas de acompañamiento familiar, de llegar a los hogares de los ecuatorianos. Eso es muy particular. Muy pocas instituciones tienen entrada directa a las casas y se sientan y conversan con las familias. Todo eso hay que fortalecer. Veo un MIES transparente, veo que es importante que la asociación que tenemos con los gobiernos locales, ya sea autónomos descentralizados, prefecturas, juntas parroquiales, organizaciones de la sociedad civil, no es un problema solamente de operación de recursos. Queremos asociación, queremos alianza. Queremos entonces que las metas sean compartidas y los recursos trabajados de manera transparente. Porque ustedes saben que el MIES, desde el punto de vista de servicios directos, los tiene muy poquitos. La mayor parte opera a través de terceros. De manera que en realidad el MIES hace necesariamente un trabajo de diálogo técnico y político y necesitamos un diálogo intenso para que estas metas se cumplan, especialmente con los gobiernos autónomos y las organizaciones sociales que nos acompañan, ¿no? Entonces veo eso. Respecto a la segunda parte de la pregunta, a mí me parece que se han hecho esfuerzos interesantísimos por fortalecer la organización de las educadoras, particularmente en el MIES, y de las familias. La corresponsabilidad de las familias y la participación de las familias en el cuidado del adulto mayor, en el cuidado de la persona con discapacidad, en el cuidado de los niños y niñas más chiquitos, en realidad tiene prioridad. De manera que el fortalecimiento de los comités de padres de familias va a continuar. Y eso no es un problema político. Tiene que ver esencialmente con la posibilidad de que los derechos de estas personas se ejerzan, porque la familia ahí es un elemento sustantivo para ofrecer el primer entorno de protección que requieren estas familias. Respecto a los trabajos que se han realizado para que se estructuren redes de educadoras, también es importante fortalecer, pero en el sentido que corresponde. Es importante que el gremio de las educadoras, de las staff, de las estructuras de gestión de los profesionales que trabajen en el MIES, obviamente deben tener niveles de diálogo conceptual, de diálogo profesional, niveles de relación y de organización, porque así es como se crece, intercambiando, se crece formando núcleos de trabajo que reflexionen. La reflexión, la retroalimentación desde el territorio, la perspectiva profesional de este personal es fundamental, de manera que yo lo veo más como redes de trabajo desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de enseñarnos y enseñar a NIES cómo hacer mejor nuestro trabajo, pero desde ninguna manera un elemento, digamos, partidario o político. Creo que el MIES, si eventualmente alguna vez tuvo ese matiz, tiene que distanciarse de ese tipo de matiz, porque nosotros no hacemos ese tipo de trabajo. Nuestras obligaciones son muy diferentes. Nosotros no tenemos obligaciones políticas, tenemos obligaciones con las personas más pobres de ese país y esos intereses son superiores, están consagrados constitucionalmente y tenemos unas metas clarísimas que cumplir. No hay por dónde desviarse del trabajo que debemos hacer. Varios desafíos, entonces, ministra. Entre esos unos grandes, por ejemplo, el del MIES, estamos hablando de la primera infancia, ¿no? Que se dice que es la inversión social más rentable en los primeros 1000 días de vida. Estamos hablando de Misión Ternura, específicamente, que usted ya lo mencionó. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo han ejecutado? ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, en este momento, en el marco del Consejo Sectorial Social, seguimos conversando Misión Ternura. Misión Ternura es una, sí, creo yo que es la inversión más rentable del país, ¿no? Que va a ser el país y que ha estado haciendo. El Premio Nobel de Economía, el señor Heckman, hizo una serie de estudios sobre la tasa de retorno que se obtiene cuando se invierte en un niño en el ámbito del desarrollo infantil y situaba la tasa de retorno de la inversión en aproximadamente $30 por niño. Una vez yo corrí este modelo para el caso del CBB y del CNH, el programa Creciendo con Nuestros Hijos, y ahí efectivamente hicimos un corrido y la tasa de retorno era más alta en el CBB, que era como del 21%, y la tasa de retorno en el CNH era el 19%. ¿Qué significa esto, la tasa de retorno? Significa que hay unos gastos que el país no va a hacer al futuro. Eso significa. Hace unos ahorros en educación, ahorros en seguridad, ahorros en disminución de la violencia, ahorros en calidad educativa, etcétera. Es decir, la inversión en los más pequeños simplemente lo que significa es que este país se está preparando para el presente y para el futuro.
Entonces, la inversión en la primera infancia es fundamental, pero para eso tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que tener una interacción adecuada entre las educadoras y las niñas, tenemos que tener un seguimiento nominal sobre el control de salud de los niños, tenemos que tener metas muy claras, sobre reducción de la desnutrición crónica. En este país, 2 de cada 10 niños menores de 5 años tienen desnutrición. Este país le debe a los niños superar el tema de la desnutrición crónica, ¿no? Entonces, la desnutrición no es solamente darles de comer, son capacidades positivas de intercambio, de apego emocional en la familia. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad enorme en Misión Ternura, porque justamente es proveer todos esos insumos, de esos mecanismos, de esas inversiones, esas capacidades que tiene el MIES para justamente fortalecer las metas de Misión Ternura. Vamos a darle paso en ese momento a Marco Antonio Bravo, Agencia Andes. Tiene una pregunta para usted, ministra. Ministra, buenas noches. Quisiera, dentro del plan Toda una Vida, referirme también a otro componente importante, que es menos pobreza, más desarrollo. El objetivo, sin duda, es reducir la pobreza extrema y la pobreza erradicar también al 2021 al 5% aproximadamente. ¿Cómo están los componentes del aumento al bono de desarrollo social? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Cómo están los adultos mayores? Este incremento de $150 desde el 1 de diciembre, ¿cómo lo están percibiendo? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Me parece que esta es una pregunta sustantiva. Mire, el MIES, aparte de hacer, digamos, estas actividades centrales en el Viceministerio de Inclusión Social, me refiero a estos ámbitos de protección especial respecto a la violencia, erradicación del trabajo infantil, el cuidado de los más chiquitos, de la primera infancia, de la infancia más temprana, de los menores de 3 años, este trabajo que hace con discapacidad, el cuidado residencial del adulto mayor, etcétera. Tiene una línea de trabajo que es en el Viceministerio de Inclusión Económica. El Viceministerio de Inclusión Económica justamente hace tareas que son de gran importancia. Estas tareas se refieren a trabajar las transferencias monetarias y el acompañamiento familiar. Eso es lo que constituye lo que llamamos nosotros la protección social. Todos los países, especialmente de la región y en otros países también del mundo, tienen este tipo de políticas. Sin duda, las políticas sectoriales de educación y salud son también políticas de protección social. Pero hay determinadas familias que por sus ingresos, por la pobreza estructural, la desigualdad, pero también por ciertas características propias del ciclo de vida, requieren una prioridad adicional, porque hay más de 2, 3, 4 vulnerabilidades o riesgos que hay que reparar y que hay que atender. Pongamos el caso de un adulto mayor indígena con discapacidad y que se quedó sin su familia, por ejemplo. Ese es un caso particular. Este tipo de personas están registradas en el Bono de Desarrollo Humano. Ustedes saben que actualmente cerca de un millón de familias están en el bono y de ahí nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que cada vez más la transferencia monetaria que se está recibiendo también, digamos, obtenga como resultado ciertos cambios en el comportamiento de las familias. Porque la política de protección social a la que nos estamos refiriendo no es solamente un problema de transferencias monetarias, es un problema de acompañamiento familiar y de creación de capacidades. Esto significa que nosotros tenemos que acercar necesariamente a la población a lo que llamamos las políticas sectoriales universales de educación, de salud. ¿Qué queremos? Queremos hacer un acuerdo con la familia. Usted recibe este apoyo, pero al mismo tiempo usted me ayuda a que el niño regrese a la escuela, usted me ayuda a que el niño deje de trabajar, usted me ayuda a mejorar la nutrición de los niños y niñas más pequeños y usted me ayuda a que el adulto mayor o la persona con discapacidad esté adecuadamente cuidada. En el caso entonces de mis mejores años, en este momento la intervención consiste en incrementar la pensión no contributiva de $50 a $100. Buenas noticias, ya se habilitaron los 12,000 primeros adultos que están ya cobrando esta pensión y nosotros no contributiva este bono y en este momento el decreto fue firmado, digamos, está firmado este decreto, estamos operativos, estamos habilitando cerca de 14,000 a 15,000 adultos mayores justamente con este concepto. Estamos viendo que no es posible
proteger el consumo de estas personas, ayudar a erradicar la mendicidad, trabajar con los adultos mayores si no somos capaces de mejorar los ingresos. Entonces ahí sí tenemos un problema. Necesitamos la transferencia monetaria atada a una condicionalidad y ese es el primer paso que hemos dado en relación a las instrucciones del señor presidente sobre el programa Mis Primeros Años. Están en este momento ya 14.000 adultos habilitados para cobrar, 12.000 han cobrado. ¿Con una proyección hacia dónde se apuntan a aumentar el Bueno, nosotros estamos discutiendo ahorita cuál va a ser la cantidad de beneficiarios. Tenemos que revisar la política, el esfuerzo fiscal que el país tiene que hacer. Ahí también hay buenas noticias. La decisión del señor presidente es efectivamente blindar el gasto social. Han habido disminuciones en lo que es gastos de inversión, obviamente con responsabilidad, ¿no? Para cumplir con la obra pública que ya estaba en marcha o que no se puede paralizar, con aquellas prioridades que se han hecho, pero no hay disminuciones en el caso del MIES. Más bien es un presupuesto que se mantiene y va a crecer un poquito más porque vamos a asumir nuevas obligaciones en Misión Ternura, de manera que en el caso del gasto social, que es una decisión política también y le da un mensaje al país, el presupuesto del sector social está en 12.000 millones de dólares al momento y en el caso del MIES estamos hablando de un presupuesto exactamente situado en los 1.050 millones de dólares, de los cuales el Viceministerio de Inclusión Económica manejará cerca de 704 millones, que son justamente estas transferencias que estamos hablando, de estas medidas, de estas políticas de protección social absolutamente indispensables. Es fundamental que el país entienda que la transferencia monetaria es un mecanismo sustantivo para la inclusión, para reparar daños que se producen a lo largo del ciclo de vida de las personas y que resuelve también problemas estructurales que son un resultado de la desigualdad y de la pobreza en el Ecuador. No se trata de una medida que debe desmerecerse o que debe ser llamada el bono de la pobreza. No, es un mecanismo de inclusión legítimo que asegura derechos, que asegura bienestar y un piso mínimo, porque todos los ciudadanos, independientemente de nuestra condición étnica, social, etcétera, tenemos derecho a una vida digna. Esa es la materia constitucional. El MIES está obligado a cumplir con esos mecanismos y utilizar esos instrumentos. Gracias, ministra. Marco Antonio Bravo, perdón, Giovanna Tassi. Ahora es el turno de Giovanna, de Pública FM. Tiene una pregunta para usted. Muchas gracias, Mariux, y buenas noches, ministra. Justamente yo quisiera insistir sobre el tema de la madurez política de un Estado cuando hace de la protección social un deber ser y no una cuestión de beneficencia. En el tema, por ejemplo, del bono de desarrollo humano, empezó hace años como bono de la pobreza, ahora se llama de desarrollo humano, pero hay un componente adicional que usted mencionaba, que es el principio de la corresponsabilidad. En este sentido, ¿qué significa este principio de corresponsabilidad? Muchísimas gracias, agradezco la pregunta de Giovanna, muchas gracias, también un saludo especial. Hay tres ideas centrales en materia de protección social, ¿no? La una es que tenemos que asegurar garantías básicas de bienestar, justamente de estos riesgos que se derivan del contexto bien o propios del ciclo de vida, ¿no? De otra parte, tenemos que materializar eso que la Constitución llama la igualdad formal y que nosotros tenemos que convertir en igualdad real o material. Respecto a la corresponsabilidad, es un mecanismo que nos ayuda a que las familias cumplan con cierto tipo de condiciones que fortalezcan justamente esa transferencia y que nos ayuden a lo que se llama crear capacidades. Hay gente que habla de generar capital humano, es decir, personas que se eduquen, personas que estén sanas, personas que vivan en un entorno limpio, en un entorno protector. Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, estamos hablando de que en la familia primen relaciones de buen trato, que, por ejemplo, se eliminen las prácticas violentas respecto a los niños y las niñas, que los niños y las niñas tengan vacunas, que los niños y las niñas asistan al control de niño sano, que el adulto mayor también asista al centro de salud, que tengamos un carnet, que tengamos la libreta de salud al día. De eso se trata la corresponsabilidad. Es decir, son aquellas acciones que la familia tiene que cumplir
cumplir complementariamente para efectivamente desarrollar esa capacidad o esa capacidad y que se le abra la oportunidad. Porque si es que proveemos la transferencia de protección social que busca justamente responder a los riesgos y reparar cuando hayan ocurrido esos riesgos, simplemente con una transferencia monetaria, realmente disminuimos, minimizamos, precarizamos el concepto de lo que es una política de protección social. El concepto es generar esas capacidades y para eso necesitamos acercar a la población necesariamente a los servicios de salud, a los servicios de educación, al registro de nacimiento, etcétera, y ciertas prácticas particulares al interior de la familia. Necesitamos que cada niño tenga una cama, por ejemplo, cada niño. Necesitamos que dentro del entorno de la familia primen relaciones de buen trato, que las madres hagan pues sus controles de salud respecto al Papá Nicolau, etcétera, su bienestar. Entonces la corresponsabilidad es un comportamiento de la familia que hay que ayudar a crear y que tienen que ver con cambios culturales. Es decir, en la familia debemos aprender que no es tolerable el trabajo infantil, por ejemplo, que no es adecuado, que esa es una mala inversión. Tenemos que conversar y dialogar con la familia que por tener un ingreso en el corto plazo estamos realmente comprometiendo el futuro de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa es una enorme responsabilidad. Para eso hay instrumentos, para eso hay metodologías. Por lo tanto, necesariamente las políticas de protección social tienen que ir acompañadas con estos mecanismos de acompañamiento familiar para generar estos cambios culturales y para acercar a la población hacia estos servicios universales de educación y salud que nos permiten, digamos, crear estas capacidades, abrir oportunidades. Creo que está claro para este país que todos los niños tienen que estar en la escuela. Está absolutamente claro que si no tenemos una población desde el punto de vista de la salud con actividades preventivas, vamos a gastar más en lo que es curación de la enfermedad. Entonces, es parte simplemente sustantiva de la política social pública en materia de protección, cumplir con el trabajo de la corresponsabilidad y el acompañamiento familiar. Esa es la explicación, Giovanna. Y hablando de los niños migrantes, que también es uno de los eslabones más vulnerables en toda esta cadena de la migración, ¿de qué forma está trabajando el MIES, los recursos que están siendo destinados, qué políticas públicas se están ejecutando? Y por otra parte también el trabajo infantil, tenemos entendido que se reduce también, ya los niños están yendo a la escuela. Tengo entendido que, por ejemplo, del 2001 al 2013 se redujo del 30% al 13%. ¿Qué trabajos se están realizando para que se generen ese tipo de resultados? Estas preguntas más interesantes que estoy escuchando, ¿no? En realidad en el Ecuador trabajaban el trabajo infantil se viene disminuyendo desde el año prácticamente 2001, ¿no? Nosotros teníamos aproximadamente cerca de 600.000 niños trabajando, en el año 2007, y ahora están trabajando aproximadamente 300.000. Es decir, el trabajo infantil se redujo a la mitad, para ponerlo de otras palabras, ¿no? Actualmente se evidencia que cerca de 360.000 niños, niñas y adolescentes trabajan entre 5 y 14 años, y evidentemente este es parte, al menos, de lo que podríamos llamar resultado de una política activa en materia de educación, de captación cada vez mayor, de matrícula en la educación básica e inclusive en el bachillerato, ¿no? Entonces, en este momento, actualmente, los niños, niñas y adolescentes en este país pueden disfrutar de la educación, que es lo que les corresponde hacer, y no trabajar. Sin embargo, el trabajo infantil todavía es un reto, porque el trabajo infantil está ocurriendo todavía en el país, como estoy mencionando. Hemos bajado a la mitad, aproximadamente el 360.000. Es decir, el trabajo infantil ya no crece conforme crece el ritmo de la economía, ¿no? Antes, conforme crecía la economía, el Producto Interno Bruto, también se incrementaba el trabajo infantil. Había más mano de obra, más demanda por mano de obra, digamos, por trabajo infantil en el país, porque ustedes saben que trabajo infantil hay porque hay demanda. Entonces resulta que había, por un lado, entonces un crecimiento de la economía y por lo tanto también se incrementaba el trabajo infantil. En este momento ocurre al revés. Crece la economía, para ya no crece el trabajo infantil. ¿Por qué?
porque simplemente creció la oferta escolar. Entonces hay más niños escolarizados que están en la escuela y por lo tanto el trabajo infantil ha ido disminuyendo. Y también las políticas sociales que me refería relacionadas con la protección social. De hecho, cerca del 47% de las familias que reciben el bono de desarrollo humano tienen, 47,000 familias, perdón, que reciben el bono de desarrollo humano tienen niños que están trabajando. Entonces, ¿eso qué significa? Que las políticas de protección social y el bono ayudan, digamos, aunque tenemos que evaluar todavía con mayor precisión, a disminuir el trabajo infantil. Son políticas claras. Necesitamos escolarizar a todos los niños, necesitamos políticas de protección social para incentivar, incentivar, la otra palabra está difícil, para incentivar la escolarización y disminuir el trabajo infantil. Hay familias, 47,000, como digo, que están, cuyos niños están trabajando, y 31,000 están en pobreza y otros tantos en pobreza extrema, ¿no? Entonces, cerca de 100,000 familias que reciben el bono de desarrollo humano tienen niños, niñas y adolescentes que están trabajando. Entonces, el trabajo infantil efectivamente ha disminuido. Antes lo que hacíamos mucho es un tipo de trabajo de prácticas de abordar el trabajo infantil en ciertos sectores considerados peligrosos. Por ejemplo, la minería, el sector agrícola como las flores, las bananeras, otro ámbito que era peligroso, ámbitos de la curtiembre, por ejemplo. Entonces, en estos ámbitos del trabajo infantil se estaba trabajando intensamente. Basureros, una de las experiencias más exitosas que yo mismo tuve el gusto, el enorme privilegio de diseñar y acompañar. El país erradicó el trabajo infantil en basurales. Entonces habíamos venido trabajando con una línea, con una perspectiva de vista sectorial, eliminando por estas prácticas peligrosas. Pero al sumar, yo creo que hay un segundo momento en el que llegamos a vincular el trabajo infantil con las políticas de protección social. Entonces tenemos que hacer ahora un nuevo avance. Efectivamente, considerar la erradicación del trabajo infantil en estos ámbitos absolutamente peligrosos e indecentes que los niños no se merecen. Y, de otra parte, vincular adecuadamente esto con las políticas de protección social, estos mecanismos de la transferencia, el acompañamiento familiar y realmente ayudar, porque los niños están trabajando aproximadamente 40 horas mensuales con un ingreso de $100 y eso está hipotecando el futuro. Entonces, justamente la transferencia monetaria es la que nos va a ayudar a sustituir ese costo de oportunidad. Por eso es que la política de protección social tiene que vincularse con las políticas de búsqueda activa de niños en trabajo peligroso. Actualmente el MIES está trabajando con erradicación del trabajo infantil, mantiene 76 convenios, atiende aproximadamente a 80,000 niños. Pero estamos hablando que el país tiene un enorme reto, son 300,000 que todavía están trabajando y básicamente en actividades no remuneradas en el hogar. Ministra, prácticamente hemos terminado con el tiempo del programa. Media hora seguramente tendremos otra oportunidad para seguir abordando temas, pero vamos a terminar con la última pregunta de nuestra compañera Carla Maldonado. Carla. Ministra, el país mira con estupor e indignación los abusos sexuales a los niños en escuelas de este país. Hay 890 denuncias según la Comisión ANPETRA de la Asamblea Nacional. También mira con ese mismo estupor el aumento de los femicidios en el país. Este martes ocurrió uno en Quito. Tomando en cuenta que el MIES se encarga de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y adultos mayores, ¿qué papel cumplirá junto al Ministerio de Educación y al Ministerio de Justicia para confrontar estos dos problemas que vive el país actualmente? Muchas gracias. La ley de la violencia es una primera acción que el señor presidente de la República le propuso al país como una gran cruzada nacional para erradicar la violencia de género, para erradicar la violencia contra las niñas en particular y las mujeres adolescentes.
Esa ley ha sido ya aprobada en la Asamblea Nacional y tenemos ya un primer instrumento de gran valor para ir avanzando en lo que son las medidas de protección, la prevención, para tener una corresponsabilidad seria sostenida, un registro único de información, medidas inmediatas con la Policía Nacional y medidas que tienen que proveerse de protección desde las juntas locales de protección, pero sobre todo para instalar una política pública, un registro único. La violencia contra las niñas, mujeres, adolescentes es parte justamente de esta violencia sistémica contra las mujeres adultas en el país. Es decir, la violencia empieza por ser niñas y eso tenemos que reconocer. Estos roles sociales que nos han asignado, que diferencian el desempeño de las mujeres y de los hombres en la sociedad, estos estereotipos, ¿no?, que se han ido construyendo, eso es lo que tenemos que cambiar. Es decir, esto es materia de un cambio cultural enorme en este país para construir una condición de igualdad de los hombres y mujeres en materia de salarial, pero también de acceso a los servicios, etcétera, en materia del tiempo que dedicamos al cuidado de nuestras familias y nuestra posibilidad del ingreso a lo que es el sistema laboral. Una de las cosas que más me alarmó cuando trabajé con la señora ministra de Justicia en la ley contra la violencia a las mujeres, niñas y adolescentes hace unos poquitos meses atrás, es que una encuesta elaborada por Plan Internacional, un estudio, perdón, Plan Internacional y la Universidad San Francisco de Quito, había llegado a la conclusión que en la Sierra Central prácticamente el 78% de las niñas, mujeres, adolescentes, no conocía o no se había dado cuenta por qué o cuándo había ocurrido una violencia contra ellas. Es decir, no sabían reconocer, diferenciar qué era violencia y qué no. Significa que está tan naturalizada, tan enraizada en los patrones de comportamiento dentro de la familia, dentro de la sociedad, que las niñas, las adolescentes, especialmente en la Sierra Central, no pueden diferenciar cuándo les están humillando, cuándo les están golpeando, si es que eso no es violencia. Entonces, efectivamente, nos tenemos que preocupar. Significa que la violencia está integrada en nuestro comportamiento como familia, como sociedad, como estructura, como Estado. Está integrada como un patrón natural de relación con las niñas, con las mujeres, adolescentes. Eso es lo que tiene que cambiar, es parte de la costumbre. Si es que el 78% de esas niñas y adolescentes mujeres, en un estudio hecho hace un año atrás, no podía diferenciar cuándo estaba siendo violentada, cuál era el límite, significa que es un llamado de atención tremendo hacia el país. Pero también tenemos otras cifras, sabemos que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes no tienen relaciones de buen trato dentro de la familia. Los casos últimos de abuso sexual que mencionaban justamente nos llaman a una reflexión enorme. En este país, cerca de 3 de cada 10 niños son víctimas de abuso sexual, principalmente en el entorno de la familia. El abusador, el perpetrador, es alguien conocido, es alguien en quien la víctima confía y además a la cual inclusive le tiene cariño y respeto. Gran parte del abuso sexual, 8 de cada 10 casos, se producen dentro del entorno de las familias. Ese es el secreto que tenemos que cambiar. La sordera dentro de la familia. Tenemos que saber aprender a escuchar cuando los hijos nos cuentan, cuando nuestras niñas, nuestros adolescentes nos dicen lo que les está ocurriendo. ¿Sí? Igualmente, en los espacios educativos. El espacio educativo tiene que cambiar integralmente las relaciones de poder y de vinculación dentro de la escuela, porque para que hayan ocurrido esos hechos, como hablaba el ministro Falconi, es preciso también cambiar las interrelaciones de las violencias. Pero básicamente tenemos una enorme preocupación, como en el caso de Emilia Benavides, porque efectivamente en Loja este es un caso complejo, porque lo que vemos es que prácticamente se trata de un femicidio en adolescentes. Esto significa que el femicidio ya no solamente va a ocurrir en el caso de las mujeres adultas, sino que probablemente crecerá en el caso de las adolescentes, lo cual habla mucho más de la intensa corresponsabilidad que tenemos también como MIES de fortalecer a través de los programas de acompañamiento familiar y de corresponsabilidad el trabajo sobre erradicación de la violencia contra los niños, las niñas y las adolescentes mujeres. Muchísimas gracias, ministra. Gracias por este aporte y también por contestar todas las inquietudes, no de los periodistas, sino seguramente de la ciudadanía. Gracias al panel, a Carla Maldonado, a Marco Antonio Bravo, a Giovanna Tassi también, como siempre, por acompañarnos aquí frente a los medios y a ustedes, invitados por una próxima ocasión. Buenas noches.